evidentemente, pues la noticia del día. Estamos grabando esto, si nos estáis viendo en diferido en YouTube, estamos grabando esto 19 de febrero a las 8:25 de la tarde, hora peninsular española. Y la noticia, evidentemente, del día de hoy, pues es esta publicación en términos internacionales. Quiero decir, bienvenida Amanda Carayo, te veo por aquí, Sengir, XKCD, Medulio, muchísimas gracias por estar aquí. Henry, bienvenidos a todos. La noticia, evidentemente, es pues el acelerón, un nuevo acelerón por parte de Donald Trump en su empeño por confrontar con el gobierno de Volodymyr Zelensky en Ucrania y, por extensión, debo decir, con la propia Ucrania en su conjunto, buscando además debilitar la posición relativa que Ucrania tiene en el marco de las negociaciones que Estados Unidos y Rusia han comenzado, entre otras cosas, con esa primera reunión en Riad, que vimos de los equipos negociadores de Rusia y de Estados Unidos. Vamos a leer primero ese posteo de Donald Trump en la red social Truth, porque eleva el tono con respecto a lo que ya vimos que dijo ayer y que, por cierto, vamos a comentar también ahora en unos instantes. Dice Donald Trump en la red social Truth: piénsenlo, un comediante moderadamente exitoso, así es como abre su descripción de Volodymyr Zelensky, un comediante moderadamente exitoso, Volodymyr Zelensky, convenció o arrastró a Estados Unidos a gastar 350 billones de dólares a ir a una guerra que no podía ser ganada, que nunca debió empezar, pero una guerra que sin los Estados Unidos y con Trump nunca hubiera nunca se hubiera organizado, por así decirlo. Los Estados Unidos han gastado 200 billones de dólares más que Europa y, sin embargo, dice Donald Trump, el dinero de Europa está garantizado, mientras que los Estados Unidos no recibirán nada a cambio. Aquí ya está sentando las bases, por cierto, para esas exigencias económicas que le está haciendo a Ucrania y que estamos a puntito de publicar una noticia en la página web. Esas exigencias que tienen que ver, por ejemplo, con el petróleo, el gas, los puertos, la infraestructura ucraniana, que Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, exige tener una posición de privilegio en el uso de esos recursos, en la monetización de esos recursos. Dice Donald Trump: ¿por qué Sleepy Biden, o sea, por qué el expresidente Joe Biden no exigió una igualación en el sentido de que esta guerra sea más importante para Europa de lo que es para Estados Unidos, para nosotros, para Estados Unidos? Tenemos un océano enorme, bello, que nos separa de Europa, se refiere. Y además de esto, Zelensky admite que la mitad del dinero que le enviamos, que Estados Unidos le había enviado a él, está, y cita textualmente, según él, perdido. Él se niega a tener elecciones, a hacer unas elecciones en Ucrania. Momentito. Arreglo esto. Él se niega a tener unas elecciones o a que se lleven a cabo unas elecciones en Ucrania. Está muy bajo en las encuestas de opinión en Ucrania, dice Donald Trump, y la única cosa que tiene buena es que, en lo que era bueno, era en convencer o en jugar con Joe Biden. Vamos, básicamente en dominar o en controlar a Biden. Un dictador, dice Donald Trump, un dictador, se refiere a Volodymyr Zelensky, sin elecciones. Zelensky debería ir pensando en moverse rápido, o si no, no va a tener país, no le va a quedar país. En el mientras tanto, nosotros estamos negociando exitosamente un final de la guerra con Rusia. Algo que todos admiten que solo Trump y la administración Trump puede hacer. Biden nunca lo intentó. Europa ha fallado a la hora de llevar la paz, a Ucrania se refiere, y Zelensky probablemente quiere seguir en este terreno pantanoso. Quiere que este pantanoso terreno pues prosiga, o este tren, pantanoso prosiga. Yo amo Ucrania, pero Zelensky ha hecho un trabajo terrible. Su país está destruido y millones han muerto innecesariamente. Y esto continúa. Esta es la
el texto que Trump dedica hoy en su red social Truth a Volodymyr Zelensky, como digo, nuevamente no es casual. No viene de la nada, porque esto es en el marco de esas negociaciones aceleradas entre Rusia y Estados Unidos, y es también en el marco de un Donald Trump que intenta establecer la narrativa para justificar sus exigencias extractivistas en Ucrania. O sea, no es un marco casual. ¿Qué comentáis por el chat? Está haciendo como con lo de Groenlandia y Panamá, decís, presionar amenazando para tener un lugar privilegiado con los recursos naturales de esos países. Bueno, en el caso de Ucrania tampoco es que lo esté disimulando mucho. Literalmente ayer estuvimos comentando ese borrador de acuerdo de Trump que habría ofrecido a Ucrania en el que se exige un control total y un derecho de tanteo. Bueno, algunos de vosotros que estuvisteis ya lo comentamos aquí ayer sobre el petróleo, el gas, los puertos, la infraestructura ucraniana. Es decir, no lo está disimulando mucho, la verdad. Ucrania no negocia. A ver, es cierto que tanto Europa como Ucrania se han mostrado en todo momento durante los últimos 3 años muy reacios, enormemente reacios, a cualquier tipo de negociación con Rusia. A punto tal de que hasta hace no mucho, antes de noviembre, antes de la victoria de Trump en las elecciones, pues hablar de que Europa o Ucrania negociasen con Rusia era algo que no estaba encima de la mesa, no se planteaba. Es decir, solo se hablaba de la victoria total, algo que ciertamente nunca estuvo encima de la mesa porque nunca fue una posibilidad. Entonces, bueno, pues el cambio de gobierno en Estados Unidos pilla, sorprendentemente por sorpresa, a los gobiernos europeos y al gobierno ucraniano. ¿Se está explotando algo ya o esto es un castillo en el aire? ¿Te refieres a los recursos de momento castillo en el aire? Quieren la mitad de los ingresos de la explotación de los recursos en Ucrania. Exacto. Y insisto, que lo hablé ayer, el derecho de tanteo. Que no es una tontería. Bueno, vamos a seguir porque tenemos evidentemente más cosas que comentar. Tenemos bastante más cosas que comentar. Mira, por ejemplo, vamos a ver, porque ayer nos pilló ya fuera de directo, evidentemente, y no llegamos a comentarlo. Aquí lo tenéis. Aquí. Como hemos ido actualizando nuestro hilo, ¿no? Lo abrimos con estas negociaciones sobre Ucrania, os lo contábamos ayer, estas reuniones que Estados Unidos y Rusia han tenido en Riad para iniciar un nuevo proceso diplomático con el objetivo de rebajar tensiones y buscar un acuerdo para la resolución de la guerra de Ucrania. Eso es un poco el marco general. Os hablamos de las delegaciones y también de algunos avances que según Estados Unidos, según la nota que ofrecía Estados Unidos, se habían producido en esa reunión. Se hablaba de que se había acordado establecer un mecanismo para normalizar las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, se había acordado establecer delegaciones de alto nivel para trabajar en la resolución del conflicto y se había hablado de preparar el terreno para la cooperación económica. Comentamos esas declaraciones de tanto de Marco Rubio como de Sergei Lavrov, y sobre todo lo que nos pilló ya fuera de directo un poquitito después fueron algunas de las declaraciones de Donald Trump. Fijaos, aquí Donald Trump es contundente, es claro. Esto es antes de este mensaje en Truth. Yo creo que el mensaje en Truth es escalatorio, pero esto de ayer ya tenía bastante miga. Dice, tenemos una situación en la que no ha habido elecciones en Ucrania, donde tenemos la ley marcial, el líder de Ucrania, Zelensky, odio decirlo, pero está por debajo del 4% de aprobación, decía Trump. Añadía después el presidente de Estados Unidos, lo tenéis aquí, me gusta Zelensky personalmente, está bien, pero no me importa eso personalmente. Tienes un liderazgo en Ucrania que ha permitido que continúe la guerra. Y añade, ¿qué mensaje tiene para los ucranianos que se sienten traicionados tras 3 años de guerra y no estar en las negociaciones? Le preguntaba un periodista a Donald Trump en el día de ayer y Trump respondía, he oído que están molestos por no tener un asiento. Bueno, han tenido un asiento durante 3 años y añadía en este mismo vídeo, no debieron empezar la guerra. Es decir, acusa a Ucrania de haber iniciado la guerra en el año 2022, lo cual contradice evidentemente la narrativa que hasta ahora había sostenido tanto Estados Unidos como Europa. Recordemos que hasta hace nada la narrativa innegable era que el conflicto en Ucrania empieza en 2022. No se habla del 2014, de los incumplimientos posteriores, ni de la línea expansionista o de toma de posiciones de la OTAN en el este de Europa, sino que la narrativa oficial de la guerra era esto empieza en 2022 con lo que se llama la guerra de Putin, casi como si fuese una ocurrencia de la noche a la mañana de Putin en Ucrania. Esa era la narrativa hasta ahora. Bueno, la narrativa de Estados Unidos,
y digo de Estados Unidos porque es la que tiene el presidente de Estados Unidos, que gana por voto popular, consigue la mayoría absoluta en la Cámara Legislativa y hegemoniza el Partido Republicano, que es el partido más votado en las últimas elecciones, es Ucrania es culpable del inicio de la guerra. Es un giro, pues evidentemente, muy considerable. Tenemos algunas reacciones, evidentemente. No obstante, os leo por aquí. Hombre, igual Rusia sí que tiene algo que ver con eso de invadir a un país vecino, ¿no? Bueno, por eso digo que el cambio de narrativa es evidente, porque eso que estás destacando tú, Sengir, la invasión del 22, era considerado hasta hace nada en Europa y en Estados Unidos no como el factor determinante del inicio de la guerra, no, sino como el único factor determinante. Es decir, las variables desde 2014 hasta 2022 no se ponían encima de la mesa. Y ahora el giro es total, porque no es que Trump esté planteando, bueno, sí, la invasión rusa estuvo muy mal, pero al final también hay que considerar los factores previos. No es que, o sea, la línea de Trump no es esa. La línea de Trump es diametralmente opuesta a la que anteriormente habían tenido Estados Unidos y Europa. Es la culpa la tiene Ucrania. Eso es lo que indica. La culpa del inicio de la guerra la tiene Ucrania, plantea Estados Unidos. ¿Qué credibilidad le das a la encuesta del Instituto Sociológico Internacional de Kiev? Hablan de una confianza en Zelensky del 57%. No estoy 100% puesto en el tema de las encuestas en Ucrania. Desde luego lo del 4% que dice Trump, yo no lo he visto en ningún lado, debo decir. ¿Crees de verdad que Ucrania cedería territorio que, aunque lo controle, te refieres? Lo que creo es que Ucrania no tiene poder de decisión en esta negociación. En la materialidad de la guerra, Ucrania no tiene poder. Ucrania no tiene lo básico que hay que tener en una negociación: capacidad de plantarte y recursos para imponer tus exigencias. No tiene. Ucrania depende de manera absoluta en el campo militar, pero también en el campo económico, incluso alimentario, depende absolutamente de Estados Unidos. Y de Europa, aunque más incluso de Estados Unidos. Y por lo tanto, Ucrania no puede sentar exigencias a un Estados Unidos que no quiere escucharle, porque no tiene fuerza para imponer nada. Eso es una realidad material. Lo único que podría mejorar la posición negociadora de Ucrania es un ejercicio de voluntarismo o de generosidad por parte del gobierno de Estados Unidos que conceda a un actor sin ningún tipo de fuerza para imponer sus exigencias, que le conceda sus propias exigencias. Pero no está por la labor. Es un hecho. Es la materialidad de la negociación de la guerra. Así de sencillo. ¿Qué relación piensas que Trump va a tener con Rusia una vez termine la guerra? Dice Borodrick. Mejor. Yo estoy seguro de que Trump va a intentar mejorar esa relación, no por nada, sino porque mejora sustancialmente la posición de Estados Unidos en su campo de disputa fundamental, que seguimos insistiendo en que más allá de todas las consideraciones extra, de todos los conflictos de coyuntura, sigue siendo, en última instancia, sin excepción, el Asia-Pacífico y la disputa contra China, básicamente. Y como una mejoría de las relaciones Washington-Moscú mejora la posición relativa de Estados Unidos en cuanto al conflicto con China, pues tiene sentido que efectivamente apueste por un mejoramiento de las relaciones. En fin, más respuestas. Hemos visto, por ejemplo, la reacción. Bueno, esto J.D. Vance, por cierto, curioso, subió el posteo de Truth. En Truth, el vicepresidente J.D. Vance sube a Twitter una captura del posteo en Truth del presidente Donald Trump y añade: I just wanted to make sure no one missed it. Es que solo quiero asegurarme de que nadie deja de ver este mensaje del presidente Trump. Olaf Scholz, el canciller alemán, afronta dentro de unos días, este domingo, programa especial en directo en Descifrando la Guerra, por cierto, recordad desde las 7:30 esas elecciones en Alemania, plantea: Ucrania lleva casi 3 años defendiéndose de una despiadada agresión rusa, de una despiadada guerra de agresión rusa, día tras día, y es simplemente erróneo y peligroso negarle la legitimidad democrática al presidente Zelensky. Y añade Olaf Scholz: es cierto, Volodymyr Zelensky es el jefe de Estado electo de Ucrania. El hecho de que no se puedan celebrar elecciones regulares en medio de una guerra está en consonancia con los requisitos de la Constitución y las leyes electorales de Ucrania. Que hemos escuchado también a Mike Waltz. Por cierto, esto no es solo Estados Unidos. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Mike Waltz, añade: no creo que nadie
pudiera criticar al presidente Trump por intentar llevar esto a una solución diplomática. Y lo que él dijo hoy es por qué el presidente Zelensky no ha intentado terminar esta guerra por el bien de su país. Y por cierto, Rapid Response, una cuenta oficial del gobierno de Trump, añade: en Estados Unidos tenemos elecciones cada 4 años, incluso durante un periodo de guerra. Tuvimos una elección durante la Guerra Civil, tuvimos una elección durante la Segunda Guerra Mundial, antes de que el presidente Zelensky decida, leer la cartilla al presidente estadounidense, debería hacer él también una elección. Hay que decir, matiz, que estas elecciones de las que se habla en esta cuenta se produjeron, sí, en contexto de guerra, pero no en contexto de una guerra en suelo estadounidense. Es un matiz que quizá pueda ser importante. Bueno, ¿qué vais comentando por Twitch? Recordaros la posibilidad de que nos apoyéis con esas suscripciones. El objetivo de hoy, 650. Todo apoyo que nos podáis dejar es excelente porque ayudéis a la sostenibilidad de un medio absolutamente independiente como es Descifrando la Guerra, y que solo a través de esa plena independencia económica que logramos gracias a que muchos de vosotros nos apoyáis económicamente en la página web descifrandolaguerra.es es lo más importante, pero también aquí en Twitch o en YouTube, si nos estáis viendo, solo gracias a ese apoyo económico podemos sostener no solo hablar de todos los temas, sino hacerlo con esta total y absoluta independencia. Así que cualquiera que quiera donar bits, suscribirse, regalar suscripciones o en YouTube hacer superchats, hacerse miembro, nosotros os lo agradecemos de corazón. Bienvenidos nuevamente. Veo ahí en YouTube a Luis, a Perogrullo, David, Isabel, Trajano, KV, a Reinaldo, Juanjo, Dilmar, Miquel, bienvenidos a todos, y también en Twitch que seguís entrando por aquí. Venga. Perdón, sí, qué tontería he dicho. La guerra civil sí que fue en suelo estadounidense. No sé por qué me había quedado en la cabeza que se refería a la Primera Guerra Mundial. Sí, perdonad, me he colado ahí. Evidentemente la guerra civil estadounidense fue en suelo estadounidense. Hace bien Medulio además en mayúscula, hacerme esa corrección, porque evidentemente pues sí fue así. Sí, todavía estoy con todos, sí, un poquito. Venga. Vamos a seguir entonces. Todavía, por cierto, hemos publicado ya esa noticia en nuestra página web que ha escrito nuestro compañero Jorge. Vamos a proyectarla porque complementa todo lo que estamos diciendo. Siempre es importante entender qué está pasando, pero lo que siempre digo, también es enormemente importante entender el contexto. Es decir, Trump elige poner en el centro de la diana a Zelensky en un momento que no es absoluto casual, en un momento en el que están avanzando las negociaciones con Rusia y en el que además necesita cambiar la narrativa que se tiene respecto a Zelensky como ese figura heroica que tenía que recibir en todo momento el apoyo de Occidente, porque está intentando hacer unas exigencias económicas al gobierno de Zelensky que desde esa narrativa son injustificables y tiene que cambiar, por lo tanto, la narrativa para conseguirlo. Tenemos aquí esa noticia de nuestro compañero Jorge. Estados Unidos busca el expolio de los recursos de Ucrania. Esto es un poco lo que comentamos realmente ayer, que muchos de vosotros estuvisteis aquí y estabais estuvisteis viéndolo con nosotros. Y bueno, pues supone básicamente ese acuerdo, ese borrador que se habría filtrado en el que Estados Unidos pues reclama básicamente todo. Es decir, reclama acceso absolutamente privilegiado de derechos de tanteo, control, acceso a las cuentas sobre recursos fundamentales de Ucrania, recursos petrolíferos, gasísticos, puertos, etc. Es decir, que no es una cuestión en absoluto menor. Bien, comparte, como digo, esta noticia nuestro compañero Jorge. El secretario de Tesoro de la administración Trump, Scott Bessent, visitó Kiev el 12 de febrero del 2025 para presentar al gobierno ucraniano el borrador de un acuerdo que otorgaría a Estados Unidos derechos sobre los beneficios de la explotación de los recursos naturales e infraestructuras de Ucrania. Esta visita ocurrió después de que Donald Trump afirmara que quería que Ucrania le entregara 500.000 millones de dólares en tierras raras como compensación de la ayuda prestada hasta el momento. El propio presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, declaró posteriormente que estaba dispuesto a firmar un acuerdo en lo referente a la explotación de los recursos a cambio de que la ayuda norteamericana continuara.
El borrador presentado por Washington está muy lejos de cumplir las expectativas de Ucrania, que esperaba que este sirviera como garantía para un apoyo continuado en el tiempo, convirtiendo la muestra de voluntad de negociar de Zelensky en un grave error de cálculo. Es decir, Estados Unidos exige privilegios económicos, pero no ofrece garantías de seguridad a Ucrania, y de hecho exige que sea Europa quien brinde estas garantías de seguridad, básicamente. Estuvimos hablando de esto ayer, además.